Durante la cena, mi hermano me humilló diciendo que no merecía nuestro apellido, y mis padres lo apoyaron. Todos esperaban que me desmoronara, pero el abuelo me ofreció su propio apellido y legado, borrando así la sonrisa de mi hermano. Mi nombre es Vanessa Reed y tengo 29 años. Solía pensar que la humillación tenía que ser ruidosa para destruirte, pero esa noche llegó envuelta en una sonrisa al otro lado de la mesa familiar. Mi hermano, Brandon, se recostó como si hubiera esperado toda su vida ese momento, me miró directamente a los ojos y dijo, «No mereces llevar nuestro apellido». Nadie se rió. Eso fue lo peor. Mi madre, Patricia, asintió levemente como si él finalmente hubiera dicho algo que todos habían estado pensando. Mi padre, Arthur, bajó la vista a su plato, fingiendo que los cubiertos eran más importantes que su hija siendo borrada frente a toda la familia. Durante unos segundos, la habitación se sintió congelada. Todos me observaron como la gente observa un vaso caer al suelo, esperando el crack. Pude sentir mi cara calentarse, pero me negué a darle el colapso que él quería. Siguió sonriendo con suficiencia, orgulloso de sí mismo, seguro de que acababa de ponerme en el lugar al que él creía que pertenecía. Entonces la silla en la cabecera de la mesa raspó contra el suelo. Mi abuelo, Theodore Callewa, se levantó lentamente. No alzó la voz. No parecía enojado. De alguna manera, eso hizo que todos guardaran aún más silencio. Miró a mi hermano y dijo, entonces ella llevará el mío, y todo lo que eso implica. La sonrisa de mi hermano desapareció tan rápido que casi pareció dolorosa. Su mano se apretó alrededor de su vaso. No, susurró. Abuelo, no puedes hacerme esto. Y fue entonces cuando me di cuenta de que esta cena nunca había sido realmente sobre mi apellido. Se trataba de una decisión secreta que mi familia pensaba que ya se había tomado. Antes de decirte lo que quiso decir, dime, ¿cómo está el clima donde estás ahora mismo? ¿Y coincide con tu estado de ánimo hoy? Además, ¿desde dónde me estás viendo? Quiero saber qué tan lejos viaja esta historia. Para entender por qué esas palabras dolieron tan profundo, tienes que entender lo que significaba el nombre Callewa en mi familia. Crecí como Vanessa Reed con el apellido de mi padre. Pero el nombre que todos respetaban era el de mi madre, Callewa. Mi abuelo, Theodore Callewa, construyó ese nombre de la nada. Comenzó con un taller de reparación en Quiebra cerca del río, 2 máquinas prestadas y una reputación de aparecer cuando nadie más lo haría. Con el tiempo, ese pequeño taller se convirtió en Callewa Works, una empresa que reparaba bombas de agua, con puertas y sistemas de drenaje de emergencia en toda la ciudad. Más tarde, el abuelo convirtió parte del antiguo edificio en un taller de capacitación para jóvenes que no podían pagar la universidad, pero querían una habilidad real y una segunda oportunidad. En nuestra ciudad, el nombre Callewa no significaba lujo. Significaba fiabilidad. Significaba que alguien respondería el teléfono durante una tormenta. Pero dentro de mi familia, ese significado se retorció lentamente en estatus. Mi madre, Patricia, amaba el respeto que venía con ser una Callewa. Mi padre, Arthur, se había casado con ese mundo y sobrevivió estando de acuerdo con quien sonara más poderoso. Y mi hermano, Brandon, aprendió temprano que si hablaba lo suficientemente alto, sonreía con la suficiente confianza y usaba un reloj caro mientras lo hacía, la gente lo confundiría con el futuro. Brandon tenía 31 años, 2 años mayor que yo, y mi madre lo trataba como si hubiera nacido con una corona. Trabajaba en bienes raíces de lujo, vendiendo apartamentos de lujo y propiedades frente al río a personas a quienes les gustaba la idea de un vecindario más que la gente que ya vivía allí. Cada trato que cerraba se convertía en un anuncio familiar. Cada foto suya en un traje se convertía en prueba de que iba a llegar lejos. Cada vez que interrumpía a alguien, mi madre lo llamaba confianza. Cada vez que yo mantenía la calma, ella lo llamaba debilidad. Me convertí en ingeniera civil para la ciudad, trabajando en la planificación de aguas pluviales y la prevención de inundaciones. Mi trabajo no era glamoroso. Pasaba mis días estudiando mapas de drenaje, tuberías viejas, informes de riesgos vecinales y sistemas de emergencia que la gente solo notaba cuando fallaban. El abuelo lo entendía. Él era el único que hacía preguntas reales. Preguntaba qué sistemas estaban envejeciendo, qué vecindarios necesitaban ayuda,
¿cuántas familias podrían protegerse con una buena decisión tomada a tiempo? Cuando yo respondía, él escuchaba como si mis palabras tuvieran peso. En casa, mi madre sonreía vagamente y decía, «Eso suena lindo, cariño». Luego le preguntaba a Brandon sobre su último cierre. Mi padre asentía sin levantar la vista. Brandon se reía y me llamaba la chica de las tuberías. Como si mantener una ciudad a salvo de inundaciones fuera un pasatiempo. Durante años, me dije a mí misma que no importaba. La gente no necesita aplausos para hacer un trabajo significativo. Pero hay una especie especial de dolor que proviene de ser útil para extraños e invisible para tu propia familia. El abuelo solía decir, un nombre no es un trofeo, Vanessa. Es una promesa. No sabía entonces que él estaba observando, midiendo, esperando ver quién entendía la diferencia entre llevar un nombre y cobrarlo. Brandon pensó que la respuesta tenía que ser él. Mi madre también lo pensó. Mi padre nunca lo dijo, pero su silencio se inclinaba en dirección a Brandon. Luego, unas semanas antes de la cena del 82º cumpleaños del abuelo, Brandon dijo algo en el almuerzo del domingo que hizo reír a toda la mesa, excepto al abuelo y a mí. Levantó su vaso, sonrió con suficiencia y dijo, el abuelo construyó el nombre Kalewa, pero yo soy el que finalmente puede venderlo por lo que vale. Mi madre se rió como si hubiera dicho algo brillante. Mi padre sonrió a su café. El abuelo no se rió. Solo miró a Brandon, tranquilo e ilegible. Esa fue la primera vez que sentí que el suelo se movía bajo la familia. Pensé que Brandon era solo arrogante. No tenía idea de que ya había comenzado a convertir el legado del abuelo en un trato. 3 semanas antes de la cena de cumpleaños del abuelo, el chat familiar del grupo comenzó a sentirse menos como una planificación y más como un escenario que Brandon había construido para sí mismo. Mi madre les dijo a todos que mantuvieran la noche libre porque el 82º cumpleaños del abuelo sería muy especial este año. Agregó que debíamos vestirnos bien, llegar a tiempo y evitar dramas innecesarios. En mi familia, evitar dramas generalmente significaba no hacer que Brandon enfrente las consecuencias. Unos minutos más tarde, Brandon respondió con una foto suya de pie junto a un hombre con un traje azul marino a medida, afuera de una torre de oficinas de cristal. Su pie de foto decía, grandes cosas se avecinan para el nombre Kalewa. Se me apretó el estómago. A Brandon nunca le había importado el taller de Kalewa. No era voluntario allí. No conocía a los aprendices por su nombre. Una vez se había quejado de que el viejo edificio olía a aceite y agua de lluvia. Pero le importaba profundamente la tierra, especialmente la tierra cerca del río que los desarrolladores habían estado rondando durante años. 2 días después, mi padre llamó durante mi hora de almuerzo. Su voz era cuidadosa, como cuando quería que aceptara algo injusto. Dijo, tu hermano ha estado trabajando en una propuesta. Tu madre está muy emocionada. Solo quiero que prometas que no harás las cosas incómodas en la cena. Pregunté, ¿qué tipo de propuesta? Suspiró y dijo, se trata de modernizar los activos familiares. Ese era el lenguaje de Brandon. No proteger el taller, no expandir el fondo de capacitación, modernizar activos. Pregunté si el abuelo lo había aprobado. Mi padre hizo una pausa demasiado larga. Luego dijo, solo apóyalo, Vanessa. Esto podría ser bueno para todos. Después de la llamada, miré un mapa de riesgo de inundaciones, pero todo lo que podía pensar era en el viejo edificio Kalewa. El taller estaba en una valiosa propiedad frente al río. Los desarrolladores lo querían porque el área había cambiado. Los almacenes se convirtieron en restaurantes. Los talleres de reparación se convirtieron en gimnasios boutique. Las familias que habían vivido allí durante décadas estaban siendo expulsadas, un bloque renovado a la vez. Conocía el patrón. Cuando la gente llamaba a un vecindario subutilizado, generalmente significaba que habían dejado de ver a las personas que lo usaban. Esa noche, Brandon envió por correo electrónico a la familia una presentación brillante llamada Un futuro digno del legado Kalewa. La primera página mostraba condominios de lujo con jardines en la azotea, balcones de cristal y estacionamiento privado. El viejo taller había desaparecido. El espacio de capacitación había desaparecido.
El patio donde los aprendices practicaban soldadura fue reemplazado por una cafetería para residentes. Brandon llamó al plan una transformación audaz. Llamó al taller emocionalmente significativo pero financieramente ineficiente. Llamó al fondo de aprendizaje una oportunidad de marca legada, no una promesa, no una responsabilidad, una marca. Cuanto más leía, peor se ponía. Brandon quería vender la tierra a un desarrollador y negociar una tarifa de consultoría para sí mismo. Propuso usar el nombre Calewa en el marketing del edificio. Sugirió convertir el programa de aprendizaje en una pequeña beca con una pared de fotos en el vestíbulo, algo que los residentes adinerados pudieran admirar sin conocer nunca a los niños cuyos futuros les habían sido arrebatados. En la última página, mis manos temblaban. Había un pago proyectado para los miembros de la familia, incluidos mi madre y mi padre. Mi nombre no estaba en la lista, pero estaba demasiado enojada por los aprendices para que me importara. A la mañana siguiente, llamé a Luis, un antiguo estudiante del taller que ahora dirigía el mantenimiento de bombas de emergencia para 2 hospitales. Me dijo que ya habían comenzado los rumores. Un desarrollador había recorrido el bloque. Alguien había preguntado sobre la limpieza del equipo de capacitación antes de la primavera. Antes de colgar, Luis se quedó en silencio y dijo, Vanessa, ese lugar me salvó la vida. Por favor, no dejes que lo conviertan en una decoración de vestíbulo. Fue entonces cuando dejé de pensar como la hija a la que nadie escuchaba y empecé a pensar como la ingeniera que el abuelo respetaba. Busqué registros públicos, documentos fiscales, lenguaje de fideicomiso, informes de zonas inundables y condiciones de subvención vinculadas al programa. Al final de la semana, tenía un análisis de 12 páginas que mostraba lo que la propuesta de Brandon costaría en riesgo legal, confianza pública, daño comunitario y compromisos rotos. No lo envié al chat familiar. Brandon lo habría convertido en un espectáculo. Mi madre me habría llamado celosa. Mi padre habría preguntado por qué no podía dejar que la gente fuera feliz. En cambio, se lo envié directamente al abuelo con una frase. No estoy tratando de interferir, pero creo que deberías ver lo que este plan realmente haría. Él respondió 4 horas después. Gracias. Necesitaba hechos, no ruido. Por primera vez en semanas, me sentí estable. Pero Brandon se movía como un hombre que ya había ganado. Ordenó un traje nuevo. Contrató a un fotógrafo. Les dijo a los primos que se estaba preparando para apoyar a la familia. Mi madre les dijo a todos que el abuelo finalmente estaba listo para reconocer el liderazgo. Nadie mencionó el nombre de Brandon directamente, pero no tenían que hacerlo. Para cuando entré a esa cena, ya no tenía miedo de ser ignorada. Tenía miedo de lo que Brandon destruiría si nadie lo detenía. La cena de cumpleaños del abuelo se celebró en un restaurante construido dentro del taller de reparación original de Calewa, el mismo edificio de ladrillo donde una vez había trabajado jornadas de 16 horas con grasa debajo de las uñas y facturas impagas en su cuaderno. Los dueños habían conservado piezas del lugar a propósito. Vigas de hierro cruzaban el techo. Fotos en blanco y negro cubrían las paredes. En una foto, el abuelo estaba junto a 3 aprendices adolescentes, todos con herramientas, todos sonriendo como si alguien acabara de entregarles un futuro. Llegué 10 minutos antes con una sencilla bolsa de regalo en una mano y una carpeta metida dentro de mi abrigo. Me había prometido a mí misma que no usaría esa carpeta a menos que tuviera que hacerlo. No quería arruinar el cumpleaños del abuelo. No quería pelear frente a parientes, donantes, antiguos empleados y personas conectadas con la fundación. Pero cuanto más me acercaba al comedor privado, más entendía que esta no era una cena de cumpleaños normal. Había tarjetas de lugar, menús impresos, 2 mesas largas dispuestas como una sala de juntas que pretendía ser una reunión familiar. En el extremo opuesto, junto al asiento del abuelo, estaba nuestro abogado de la familia, el señor Jenkins, quien había manejado los documentos de Calewa desde antes de que yo naciera. Los abogados no asisten a cenas de cumpleaños por pastel. Mi madre fue la primera en verme. Llevaba perlas y la sonrisa que usaba cuando los extraños la observaban. Vanessa, lo lograste, dijo como si mi llegada fuera un detalle menor. Antes de que pudiera responder, Brandon entró detrás de mí y la habitación se volcó hacia él. Toda la cara de mi madre se iluminó.
Le arregló el cuello y dijo, ahí está, el futuro de esta familia. Brandon se rió suavemente, fingiendo estar avergonzado, pero me miró para asegurarse de que lo había oído. Parecía pulcro, caro y completamente seguro de sí mismo. Mi padre estaba cerca de la barra sosteniendo un vaso de agua que no estaba bebiendo. Me dio un rápido asentimiento, luego desvió la mirada. Esa era su especialidad. Casi amabilidad, casi coraje, casi paternidad. Me moví hacia la mesa y noté un asiento abierto cerca del abuelo. Por medio segundo, pensé que tal vez era el mío. Entonces mi madre me tocó el brazo y dijo, «Oh, cariño, ¿estás por aquí?» Me guió a una silla a mitad de la mesa entre un primo lejano y uno de los amigos de golf de mi padre. Brandon tomó el asiento junto al abuelo como si siempre le hubiera pertenecido. El abuelo aún no había llegado. Eso importaba. Brandon estaba organizando la escena antes de que el juez entrara en la habitación. Mientras los invitados socializaban, Brandon se movía de persona en persona, estrechando manos y hablando con frases pulidas. Visión, crecimiento, oportunidad, legado. Usaba el nombre Kalewa como una llave que había robado y estaba probando en cada cerradura. Lo oí decirle a uno de los viejos amigos de negocios del abuelo que el taller era una tierra de bajo rendimiento. Lo oí decirle a un donante que el liderazgo más joven podría reempaquetar la misión. Lo oí decirle a un hombre con aspecto de desarrollador cerca de la puerta que la familia estaba emocionalmente apegada pero lista. ¿Lista para qué? Quise preguntar. ¿Lista para borrar 60 años de trabajo? ¿Lista para vender el lugar donde los niños aprenden a construir en lugar de desaparecer? En cambio, me quedé junto a la pared y me recordé a mí misma que el tiempo importaba. Si hablaba demasiado pronto, Brandon me haría parecer amargada. Si hablaba demasiado emocionalmente, mi madre me llamaría sensible. Si hablaba sin pruebas, mi padre miraría el suelo y dejaría que la habitación decidiera que estaba celosa. Entonces Brandon se acercó a mí con un vaso de agua con gas en la mano. Observó la habitación, complacido consigo mismo, luego se inclinó lo suficiente para que solo yo pudiera oírlo. Trata de no mencionar tuberías, permisos o gente pobre esta noche. El abuelo merece ambición. Algo frío me recorrió. Sabía que Brandon podía ser cruel. Pero lo que me asombró fue lo cómodo que sonaba. Como si la compasión fuera vergonzosa, como si las personas a las que el abuelo había dedicado su vida a ayudar fueran detalles sucios que podrían arruinar el momento de Brandon. Me volví hacia él lentamente, lista para responder, pero luego vi al abuelo en la puerta. Había oído suficiente. Pude darme cuenta por su cara, no enojado. ¿Exacto? Quieto, profundamente quieto. Brandon no lo notó. Estaba demasiado ocupado sonriendo a su propio reflejo en las ventanas. El abuelo entró y la habitación se suavizó a su alrededor. La gente lo saludó con verdadero respeto, del tipo ganado durante décadas. Abrazó a mi madre, estrechó la mano de mi padre, aceptó el ruidoso saludo de cumpleaños de Brandon, y luego me miró al otro lado de la habitación. Por un segundo, sus ojos se encontraron con los míos. No sé lo que vio en mi cara, pero sé lo que sentí en la suya. Paciencia, advertencia, tal vez tristeza. La cena comenzó con sonrisas educadas y risas cuidadosas, pero Brandon nunca había sido bueno para ocultar el desprecio una vez que creía que ya había ganado. El primer plato apenas se había servido antes de que Brandon comenzara a actuar. Esa noche no mantuvo conversaciones. Tuvo una corte. Cada tema se convertía en una puerta de regreso a él. Si alguien mencionaba la zona ribereña de la ciudad, Brandon hablaba de los valores de las propiedades. Si alguien mencionaba los viejos contratos de reparación del abuelo, Brandon hablaba de expansión. Si alguien mencionaba el programa de aprendizaje, Brandon sonreía como si estuviera tolerando una adorable tradición familiar y decía, por supuesto, la misión importa, pero toda misión necesita un modelo moderno. Mi madre lo miró como si estuviera entregando sabiduría desde la montaña. Brandon entiende cómo funciona el mundo, dijo lo suficientemente alto para que la mesa lo oyera. Mi padre sonrió débilmente y tomó otro sorbo de agua. Observé más al abuelo que a Brandon. El abuelo comía lentamente, escuchaba atentamente y casi no decía nada.
Ese silencio hizo que Brandon se atreviera más. Lo confundió con aprobación. Unos 20 minutos después de la cena, uno de los viejos amigos del abuelo, el señor Miller, se volvió hacia mí y me preguntó sobre un proyecto de aguas pluviales que yo había ayudado a gestionar en el lado este. Por una vez, la mesa cerca de mí se aquietó lo suficiente como para que yo pudiera responder. Expliqué que el vecindario se había inundado 3 veces en 5 años, y que el nuevo programa de bombas y el rediseño del drenaje habían ayudado a proteger casi 200 hogares durante la última tormenta fuerte. No estaba presumiendo, solo estaba respondiendo, pero Brandon se rió antes de que yo terminara. Eso es lindo, dijo, recostándose. Pero creo que esta noche se trata más de dinero real, no de mantenimiento de la ciudad. Las palabras cayeron con fuerza. Algunas personas sonrieron incómodas. La expresión del señor Miller se enfrió. Mi madre me lanzó una mirada de advertencia como si yo hubiera sido grosera. Dejé mi tenedor y no dije nada. A Brandon le encantaba el silencio cuando pensaba que significaba rendición. Describió su propuesta, aunque nadie se lo había pedido oficialmente. Habló de la propiedad frente al río como si la hubiera descubierto él mismo, no como si el abuelo hubiera pasado la mitad de su vida salvándola de acreedores, inundaciones y desarrolladores. Brandon llamó a la tierra infravalorada. Llamó al taller simbólico. Llamó a los aprendices una hermosa parte de la historia. Esa frase me revolvió el estómago. Una historia es algo que se cuenta. Esos aprendices eran personas. Algunos tenían antecedentes. Algunos habían superado el sistema de cuidado de crianza. Algunos mantenían a hermanos menores. A algunos se les había dicho toda su vida que nunca serían útiles para nadie. Kalewa Works les dio habilidades, salarios, referencias y orgullo. Brandon lo redujo a decoración. Miré hacia la estación de servicio y vi a Luis de pie con 2 ex-aprendices que habían ayudado a atender el evento como un favor al abuelo. Tenía la mandíbula tensa. Lo había oído todo. Finalmente hablé. ¿Qué pasa con los aprendices si el taller cierra? Brandon giró la cabeza lentamente como si hubiera interrumpido un discurso de boda. Se adaptan, dijo. La gente exitosa siempre lo hace. La habitación cambió después de eso. Nadie gritó. Nadie golpeó la mesa. Pero algo cambió. El señor Miller bajó la vista. Un primo dejó de sonreír. El desarrollador cerca del final de la mesa miró hacia el abuelo, tal vez preguntándose si Brandon había dicho demasiado. Mi madre se apresuró a suavizarlo, pero solo lo empeoró. Vanessa, esta noche no es el momento para tus pequeñas causas, dijo. Esto se trata del legado de tu abuelo. La miré y sentí que algo viejo dentro de mí se soltaba. Durante años, había tratado de hacerla entenderme suavemente. Había explicado mi trabajo, minimizado mi dolor, tragado pequeñas humillaciones y aceptado medias disculpas. Pero escucharla llamar mis pequeñas causas a los futuros humanos me hizo dar cuenta de que ella había entendido lo suficiente. Simplemente valoraba más la ambición de Brandon. Brandon volvió a sonreír, tranquilizado por su apoyo. Levantó su vaso y dijo, mira, el cambio incomoda a algunas personas, pero no todos están hechos para llevar a una familia hacia adelante. Algunas personas mantienen las cosas. Otras personas lideran. Mi madre asintió. Mi padre miró fijamente su plato. Los ojos del abuelo permanecieron fijos en Brandon. Brandon continuó, disfrutando. Dijo que el nombre Kalewa necesitaba a alguien visible, alguien con relaciones, alguien que pudiera entrar en una habitación y exigir respeto. Dijo que la familia había sido demasiado sentimental durante demasiado tiempo. Cada frase sonaba pulcra, pero debajo de ella, oí el mensaje que me había dado toda mi vida. Eres pequeña. Eres aburrida. Estás estorbando. Podría haber sacado mi carpeta entonces. Podría haber corregido sus números, expuesto su tarifa de consultoría, explicado las restricciones de la subvención y mostrado a todos lo poco que entendía sobre el fideicomiso que quería controlar. Pero el abuelo no se había movido porque siempre había tratado a los pacientes como fortaleza. Esperé. El postre llegó. Las velas fueron traídas para el abuelo,
y todos cantaron con una alegría forzada. Brandon cantó más fuerte. Cuando los platos fueron retirados, el señor Jenkins colocó un sobre gris junto a la taza de café del abuelo. Brandon también lo notó. Su postura cambió. Se enderezó la chaqueta, se alisó la corbata y miró a su alrededor como si se preparara para los aplausos. Los ojos de mi madre brillaron con expectación. Mi padre parecía pálido. El abuelo juntó las manos y dijo, antes de decir algo, me gustaría escuchar lo que Brandon cree que significa el nombre Kalewa. Esa era la invitación que Brandon había estado esperando. Se puso de pie, agradeció al abuelo, agradeció a la familia y habló de honor, futuro y decisiones difíciles. Luego su mirada se deslizó hacia mí, y la calidez se drenó de su voz. Por supuesto, dijo. Algunas personas están apegadas al pasado porque el pasado es el único lugar donde se sienten importantes. Sentí la tensión en la mesa. Él sonrió. Algunas personas se esconden detrás del trabajo tranquilo y lo llaman carácter. Pero un apellido como el nuestro merece más que alguien que repara desagües y escribe informes. Mi madre no lo detuvo. Mi padre no lo detuvo. El abuelo no lo detuvo. Brandon tomó su silencio como permiso. Luego, finalmente dijo la frase que había estado rondando toda la noche. Y la habitación se quedó tan en silencio que pude oír mi propio pulso. Brandon me miró directamente, su sonrisa afilada de satisfacción, y dijo, Vanessa, no mereces llevar nuestro apellido. Por un momento, nadie respiró. Incluso los camareros cerca de la puerta se quedaron inmóviles. Mi madre asintió levemente, rápido, pero inconfundible, del tipo que no necesita palabras porque tiene años de acuerdo detrás. Mi padre bajó los ojos a su plato. Y de alguna manera eso dolió casi tanto como la voz de Brandon. Es extraño lo que notas cuando alguien intenta borrarte en público. Noté el chip en mi vaso de agua. Noté la luz de la vela temblar contra la pared. Noté la mano de Brandon apoyada cerca del sobre gris como si ya fuera dueño de lo que había dentro. Todos esperaron a que me desmoronara. Ese siempre había sido el papel que entendían para mí. Vanessa absorbe. Vanessa se mantiene callada. Vanessa deja que la familia siga adelante. Pero no lloré. No supliqué. No me defendí. Miré a Brandon y finalmente lo vi con claridad. No era solo mi hermano siendo cruel. Era un hombre tratando de convertir la humillación en prueba de que merecía poder. Entonces la silla del abuelo raspó contra el suelo. El sonido no fue fuerte, pero cortó la habitación como una cuchilla. El abuelo se levantó lentamente, una mano sobre la mesa, la otra cerca de su taza de café. La sonrisa de Brandon se iluminó por medio segundo porque pensó que el abuelo se levantaba para bendecirlo. Mi madre se sentó más erguida. Mi padre cerró los ojos. El abuelo miró primero a Brandon. ¿Crees que ella no es digna del apellido familiar? Brandon soltó una risa corta, nerviosa, pero aún confiada. Creo que alguien tenía que decirlo. El abuelo asintió una vez. Entonces ella llevará el mío, y todo lo que eso implica. La cara de Brandon se vació. El color se fue de él tan rápido que varias personas lo notaron. Sus dedos se apretaron alrededor del respaldo de su silla. No, susurró, luego más fuerte. Abuelo, no puedes hacerme esto. La voz del abuelo se mantuvo tranquila. Yo no te hice esto. Tú me trajiste la verdad y la llamaste liderazgo. Brandon negó con la cabeza. No entiendes. Estaba tratando de proteger lo que construiste. No, dijo el abuelo. Estabas tratando de vender lo que no te ganaste. El abuelo se volvió hacia el señor Jenkins, quien abrió el sobre gris y sacó varios documentos. La mano de mi madre voló a su collar. Papá, tal vez esto debería ser privado. El abuelo no la miró. Él hizo público su juicio sobre Vanessa. La corrección también será pública. Brandon intentó reír, pero el sonido salió débil. El abuelo recogió la primera página. Durante 6 meses, Brandon ha tenido reuniones con Mercer Lane Development mientras implicaba que tenía autoridad del fideicomiso Kalewa. No la tenía.
El desarrollador al final de la mesa se movió. La mandíbula de Brandon se tensó. El abuelo continuó. Propuso vender la propiedad del taller original, cerrar el piso de aprendizaje y usar el nombre Kalewa para comercializar viviendas de lujo. Un murmullo recorrió la habitación. Mi madre susurró, era solo una idea. El abuelo la miró. Una idea no requiere una tarifa de consultoría. Los ojos de Brandon se abrieron. Ahí estaba. La parte que él pensó que nadie diría en voz alta. El abuelo levantó otra página. La propuesta incluye una tarifa personal para Brandon si se completa la venta. También recomienda reducir el fondo de aprendizaje a una exhibición de becas con fines publicitarios. Luis desvió la mirada, su cara dura de dolor. El abuelo lo vio. Todos lo hicieron. De repente, la habitación ya no era solo familiar. Eran testigos. Era comunidad. Eran consecuencias. Brandon me señaló. Ella hizo esto. Ella te envenenó contra mí. La expresión del abuelo no cambió. Vanessa me envió hechos. Tú me enviaste eslóganes. El abuelo pasó otra página. Su análisis mostró riesgo legal, violaciones de subvenciones, complicaciones de zonas inundables y daños a las asociaciones comunitarias que esta familia prometió proteger. Ella no pidió un título. No pidió dinero. Me pidió que mirara la verdad antes de que alguien se deshiciera de una responsabilidad. La cara de Brandon se torció. Ella es una empleada de la ciudad. No sabe cómo funcionan los negocios. La voz del abuelo se agudizó. Ella construye sistemas que mantienen a la gente segura. Tú construyes discursos para vender lo que nunca te ganaste. El silencio después de eso fue casi físico. Brandon buscó rescate con la mirada. Mi madre parecía dividida entre el pánico y la negación. Mi padre seguía sin decir nada, pero esta vez su silencio no protegió a Brandon. Lo expuso. El abuelo colocó ambas manos sobre la mesa. Esta noche, estaba preparado para anunciar un plan de transición para el fideicomiso Kalewa. Brandon creyó que ese plan lo colocaría en un papel asesor. Después de revisar sus acciones y escuchar sus palabras, eso no sucederá. Brandon retrocedió como si el suelo se hubiera movido. El abuelo continuó. Con efecto inmediato, Brandon no tiene autoridad para hablar en nombre de Kalewa Works, el fideicomiso Kalewa o la Fundación de Aprendizaje. Cualquier acuerdo que sugirió, implicó o prometió a Mercer Lane Development es nulo. El señor Jenkins ya había preparado los avisos. El desarrollador se levantó en silencio, se abrochó la chaqueta y se fue sin estrechar la mano de Brandon. Esa pequeña acción golpeó a Brandon más fuerte que cualquier insulto. Su futuro trato salió de la habitación ante sus ojos. El abuelo me miró entonces, y su rostro se suavizó lo suficiente como para romper algo en mi pecho. Vanessa, te pido que sirvas como presidenta de la Fundación de Aprendizaje y administradora con derecho a voto de la propiedad del taller. Si eliges aceptar el nombre Kalewa, lo apoyaré legal y públicamente. Pero, ya sea que cambies tu nombre o no, ya has llevado su significado mejor que nadie en esta mesa esta noche. Al principio no pude hablar. Toda mi vida, había querido que alguien de esa familia dijera que me veía. A mí. Brandon golpeó la mano sobre la mesa. Esto es una locura. Le estás dando todo a ella porque me hizo quedar mal. El abuelo se volvió hacia él. No, confío en ella porque te dejaste claro. Mi madre finalmente encontró su voz. Brandon estaba molesto. No quiso lastimar a Vanessa. El abuelo la miró. Sí quiso. ¿Y tú asentiste? La cara de mi madre se arrugó, pero el abuelo no había terminado. Miró a mi padre. Y tú desviaste la mirada. Los hombros de mi padre se hundieron. Nadie había nombrado su silencio tan claramente. Brandon respiraba con dificultad ahora, su confianza resquebrajándose frente a todos a quienes había tratado de impresionar. El abuelo recogió el documento final y dijo, Brandon, le debes una disculpa a tu hermana. Brandon me miró. Por un segundo, pensé que podría hacerlo. Entonces el orgullo ganó. Agarró su chaqueta.
Te arrepentirás de esto, dijo. La respuesta del abuelo fue tranquila. No, Brandon. Me habría arrepentido de recompensar esto. Brandon salió, pero nadie lo siguió. No inmediatamente. Esta vez no. La puerta se cerró detrás de él, y el sonido se sintió como el final de una mentira que nuestra familia había estado contando durante años. Después de que Brandon se fue, la habitación permaneció en silencio de una manera que nunca antes había escuchado. No era el silencio de personas que evitan el conflicto. Era el silencio de personas obligadas a mirarlo. Mi madre se levantó a medias de su silla, probablemente para correr tras Brandon como siempre lo hacía cuando las consecuencias se acercaban demasiado. Pero el abuelo la llamó por su nombre una vez, y ella se detuvo. Siéntate, Patricia. Por una vez, déjalo ir sin enseñarle que alguien más limpiará lo que él rompa. Mi madre se sentó lentamente, pálida, con las manos apretadas en su regazo. Mi padre finalmente me miró y la culpa en sus ojos fue casi más difícil de ver que su silencio. Abrió la boca, la cerró y luego dijo, sabía que Brandon había hablado con desarrolladores. No sabía que había llegado tan lejos. El abuelo lo miró y dijo, sabías lo suficiente como para pedirle a Vanessa que no hiciera las cosas incómodas. Mi padre se encogió. Durante años, había tratado la paz como la ausencia de voces alzadas, incluso cuando esa paz requería que yo tragara el irrespeto para que Brandon pudiera estar cómodo. Esa noche, alguien finalmente dijo la verdad en voz alta. El silencio puede parecer suave desde afuera, pero cuando protege la crueldad, se convierte en una elección. La cena no continuó. La gente se paró en pequeños grupos, susurrando, aturdida por el colapso del futuro que Brandon había anunciado toda la noche. El señor Jenkins habló en voz baja con el abuelo. El desarrollador se había ido. El fotógrafo que Brandon contrató empacó su cámara sin tomar otra foto. Luis se acercó a mí cerca de la puerta, con los ojos brillantes, y dijo, gracias. 2 palabras. Eso fue todo, pero significaron más para mí que cada cumplido pulido que mi familia le había dado a Brandon. El abuelo me tocó el brazo y me pidió que caminara con él. Salimos del comedor por un pasillo lateral que conducía al antiguo taller detrás del restaurante. Una esquina se había conservado con herramientas originales, un banco de trabajo y un letrero descolorido que decía Kalewa Works. El abuelo se paró frente a él durante un largo momento. Bajo las luces más suaves, parecía menos el hombre poderoso que acababa de terminar con la fantasía de Brandon, y más el abuelo que una vez me había enseñado a sostener una llave inglesa cuando tenía 9 años. No te elegí porque Brandon te hirió, dijo. Te elegí porque cuando viste algo malo, protegiste a las personas que habrían pagado el precio. Me sequé la cara entonces, no porque estuviera rota, sino porque me había mantenido unida durante tanto tiempo que no sabía cómo parar. Le dije que no quería que la fundación se convirtiera en un arma contra Brandon. El abuelo sonrió tristemente y dijo, esa es exactamente la razón por la que se te puede confiar. Acepté el cargo, pero puse 3 condiciones. El programa de aprendizaje tenía que permanecer abierto. Una parte fija de las ganancias de Kalewa Works tenía que apoyar a los estudiantes que no podían pagar herramientas, transporte o tarifas de certificación. Y ningún miembro de la familia tendría influencia sobre la fundación a menos que respetara su propósito. El abuelo estuvo de acuerdo antes de que yo terminara. Unos meses después, el papeleo se hizo oficial. Brandon perdió el trato con Mercer Lane, y sin el nombre Kalewa detrás de él, los inversores dejaron de devolverle las llamadas. No lo perdió todo, pero perdió lo que más valoraba. La ilusión de que tenía derecho al poder porque todos lo habían tratado como si fuera especial. Mi madre intentó disculparse en pedazos al principio. Pequeños mensajes, correos de voz cuidadosos, frases que comenzaban con nunca quise y terminaban antes de que la responsabilidad llegara por completo. No me apresuré a hacerla sentir perdonada. Mi padre me escribió una carta. Fue torpe, tarde e imperfecta, pero fue la primera vez que admitió que desviar la mirada había sido más fácil que defenderme. Guardé esa carta, no porque arreglara el pasado, sino porque demostró que finalmente había dejado de esconderse de él. En cuanto al nombre Kalewa, no lo cambié de inmediato. Quizás la gente esperaba que lo tomara como un premio después de que me dijeran que no lo merecía.
Pero esa fue la lección que aprendí. Un nombre puede abrir puertas, pero el carácter decide si mereces cruzarlas. En su lugar, usé el nombre Kalewa para el nuevo programa de becas. El primer grupo de estudiantes recibió kits de herramientas, pases de transporte y puestos remunerados con equipos de mantenimiento locales. En la ceremonia, el abuelo se sentó en la primera fila con lágrimas en los ojos. Luis dio el discurso de bienvenida. Mi madre vino en silencio y se sentó cerca del fondo. Brandon no vino. Quizás algún día entenderá que perder el poder no fue lo peor que le pasó. Lo peor fue darse cuenta de que había confundido la atención con el respeto y el derecho con el valor. Esa noche no curó mágicamente a mi familia. La verdadera curación no funciona así, pero me dio la prueba de que nunca fui invisible. Solo había estado parada en una habitación donde las personas equivocadas se negaban a verme. La mayor lección que saqué de todo esto es la siguiente. Tu valor no lo decide la voz más fuerte de tu familia, el padre que favorece a otra persona o la persona que usa tu silencio en tu contra. El verdadero valor se construye a través de la responsabilidad, la amabilidad, el coraje y la forma en que proteges a las personas cuando no hay nada fácil que ganar. Una familia sana no debe enseñar a los niños a competir por el amor. Debe enseñarles a respetar el carácter, la honestidad y el servicio. Y si tu familia olvida eso, todavía tienes permitido recordar quién eres. Me fui de esa cena no como la hermana pequeña derrotada de Brandon, no como la hija que todos podían pasar por alto, sino como Vanessa Reed, una mujer que finalmente entendió que la dignidad no necesita permiso.